Han pasado 15 años desde que nuestros caminos se encontraron. ¡Claro! Ya son 15 años que te acompaña en tu camino tu amigo el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, 15 años caminando juntos. Muy buenas tardes, querido radioescucha de En tu camino. La próxima semana será miércoles de ceniza y estaremos iniciando la Cuaresma. Es por eso que para prepararnos para la Semana Santa y la Pascua, tenemos para ti la Biblia en versión novelada. Además, los viernes reflexionaremos juntos con la oración del Vía Crucis. Gracias por unirte a nosotros. En tu camino presenta. La Biblia. La Biblia. Esta es la Biblia, la Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos, y muchas, pero de verdad muchas gracias por recibirnos en su casa, en su trabajo, en el transporte o en cualquier lugar y ser la parte más importante de este programa En tu Camino, programa que siempre hacemos para ustedes con mucho cariño. Agradezco también a quienes técnicamente hacen posible esta transmisión. Hoy tendremos un programa especial tipo radionovela para que conozcas la segunda parte de la historia de Abraham el patriarca, y aunque leer la Biblia es siempre un deleite, hay ocasiones en que por alguna u otra razón no lo hacemos, o nos da miedo, o necesitamos quien nos oriente para saber cómo leerla, o no tenemos Biblia, o hay personas invidentes que lamentablemente no pueden leer, o bien se necesita una Biblia especial para que los niños la lean más fácilmente y con gusto. Por eso, basándome en el texto bíblico en un 100%, pero tratando de hacerlo más comprensible, he recortado algunos versículos y de esta manera no se pierde ni la esencia ni la enseñanza bíblica. Los últimos 3 bloques de este programa los dedicaremos a la magnífica narración. Y por cierto, agradezco a todos los actores que participaron en ella para que tú la goces más, y a mi productor que le puso la música y los efectos necesarios. Pero este primer bloque lo dedicaremos a recordar la sencilla introducción del libro del Génesis para que quede más clara. Génesis es una palabra griega que significa origen. El primer libro de la Biblia lleva ese nombre porque trata de los orígenes del universo, del hombre y del pueblo de Dios, del pueblo que Dios fue formando poco a poco con mucho amor. Este libro, el Génesis, se divide en 2 grandes partes. La primera es llamada habitualmente historia primitiva, porque presenta un amplio panorama de la historia humana desde la creación del mundo hasta Abraham, concretamente del capítulo 1 al capítulo 11. En estos capítulos se muestra en una forma poética cómo Dios creó al hombre y a la mujer, pero también su debilidad y su pecado, y como consecuencia del pecado, la entrada del mal en el mundo, mismo que no solo provocó que Adán y Eva pelearan entre sí, sino también que, tú lo sabes muy bien, que uno de sus hijos, Caín, matara a su propio hermano Abel. Esta historia ya nos muestra que la muerte de muchos inocentes no es un designio o un deseo de Dios, sino más bien es el resultado de la maldad humana, de que el ser humano se aleje de Dios. También el libro del Génesis muestra cómo por la soberbia humana el hombre quiere construir una torre para adueñarse del cielo y quitar a Dios de su vida, con la consecuencia lógica de la confusión de lenguas en Babel. Cuando la gente no ama, cada quien parece hablar su propia lengua y hay división. Y es que cuando cada quien piensa solo en sus planes y proyectos, como si fuera Dios, deja de comunicarse con los demás y provoca separación. En esta primera parte del Génesis, capítulo del 1 al 11, también se muestra el deseo de Dios de purificar todo lo malo a través de un diluvio.
mismo que significa la purificación que Dios hará del ser humano a través de las aguas del bautismo. La segunda parte del Génesis, del capítulo 11 en adelante, narra los orígenes más remotos del pueblo de Israel. Nos presenta, por lo tanto, la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, los grandes antepasados de las tribus hebreas, a quienes se les llama los patriarcas. Aunque ellos fueron elegidos por Dios, eso no significa que no hayan tenido dudas, adversidades, o que hayan tenido todo fácil. Por el contrario, en su historia podemos vernos reflejados porque son historias humanas, con momentos difíciles de prueba y de dolor. Y por ponerte un ejemplo, yo te preguntaría, si Dios te pidiera que de pronto dejaras tu tierra, tu patria, tu gente, para ir a una tierra desconocida, ¿lo harías? Otra pregunta, si Dios te bendijera con el nacimiento de un hijo que representa tu posible descendencia, y luego te pidiera que cuando ya está mayorcito, lo ofrecieras en sacrificio, cortando su cuello y quemando su cuerpo sobre un altar, ¿lo harías? No sé qué me responderías, pero ciertamente son situaciones difíciles. Las historias que presenta el texto son admirables, pero más admirable es cómo Dios va aprovechando la fe de Abraham y de sus descendientes para ir formando y más adelante educando a un pueblo que nace en un ambiente con costumbres bastante raras para nosotros, pero cosas totalmente normales para su época. Cosas raras y mira, por ejemplo, era considerado normal no solo tener una esposa, sino varias. Y además de que el jefe de familia podía tener hijos con la esposa, también podía tener hijos con las siervas o esclavas de su esposa. Y alguien de ustedes que me está escuchando se podría alarmar y preguntarse, oiga padre, ¿y Dios estaba de acuerdo con eso? Pues evidentemente que no. Sin embargo, Dios tenía que ir educando poco a poco a quienes formarían su pueblo. No podía comenzar exigiendo el 100% de lo que él quería porque los seres humanos no hubieran sido capaces de comprenderlo y por lo tanto de seguirlo. Además, la costumbre de tener hijos con tantas mujeres tenía razones muy reales. Te voy a explicar, mira. En nuestro tiempo, la mayoría de los niños nacen sin problema y crecen sin problema porque el desarrollo de la medicina ha sido muy importante. Hay antibióticos, hay medicamentos, hay operaciones, pero imaginen lo que pasaba hace unos 4,000 años. Cuando nacía un niño, no se sabía si venía con el ombligo enredado en el cuello, y si había una complicación, no se tenían tantas herramientas para poderla resolver. Como consecuencia, nacían muchos niños muertos, o se morían en el momento del parto, o se moría lamentablemente la madre. Tampoco había tantos medicamentos o alimentos especiales como ahora, solo la leche materna durante los primeros meses y años, y como no había papillas o comidas para bebé para los siguientes meses, pues generalmente la mamá masticaba primero la comida y luego se la sacaba de la boca ya molida para ponerla en la boquita del niño con los consiguientes riesgos. Y si a eso le añadimos problemas de clima, mucho frío, mucho calor, infecciones, picaduras de animales, bacterias, hongos, etc., pues llegamos al resultado de que la vida de un niño ni la de su madre estaban aseguradas y muchos morían. Y así, había muchas muertes en el grupo, tribu o clan. Este podía desaparecer, sobre todo si tenía que luchar contra otros grupos. Así que, mientras más mujeres embarazadas y criadoras hubiera, mucho mejor. Y mientras más niños nacieran, más seguridad en continuar con la prole y la familia. Dios comprendía estas cosas perfectamente y por esto permitió ciertas cosas que ahora nos llaman la atención. Pero por supuesto que Dios no las dejaría para siempre, sino que poco a poco y con mucha paciencia iría educando a su pueblo. En otras palabras, la Biblia nos presenta a Dios como si fuera un padre que con mucha paciencia y amor va educando a su hijo. Y sabemos que ningún papá exige a su hijo todo cuando es pequeño. Más bien le va exigiendo de acuerdo a su edad, a su educación, a su comprensión, a sus fuerzas, etc. Por eso, en el Antiguo Testamento Dios exigirá a su pueblo, a sus hijos ciertas cosas, pero con el paso del tiempo
y ya en el Nuevo Testamento, con la llegada de Cristo, le exigirá cada vez más, especialmente el principal mandamiento, el del amor, porque el amor es la plenitud de las cosas. En el Antiguo Testamento Dios exigía la ley y el cumplimiento de la ley, pero el amor está por encima de la ley. Escuchemos pues con atención esta narración y tomemos en cuenta estos elementos para comprenderla. Hacemos una pausa y al regreso escucharemos nuestro segundo episodio de La historia de Abraham. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Bendito sea Señor. ¿Quieres honrar la memoria de tus seres queridos que ya están en la presencia de Dios? Las misas gregorianas de la parroquia de San Cosme y San Damián son la excelente forma para pedir por ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo. Pide por el eterno descanso de tus difuntos con una misa en su nombre que se celebrará cada día durante todo un mes. Las misas gregorianas del mes de abril se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas. Para mayor información sobre cómo anotarlos, llama a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. También en estos números puedes enviar un mensaje de WhatsApp. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca. En tu camino, 15 años caminando juntos. Los libros del Padre José de Jesús han cambiado la vida de muchas personas, ayudándoles a crecer espiritualmente, a recuperar o mejorar su autoestima, a superar el duelo por una pérdida, a conocer la Biblia y hacer que los más pequeños entiendan los evangelios de una forma sencilla. ¿Ya tienes alguno de sus libros? Si no los conoces, es el momento perfecto para descubrirlos. La Transformación, Cuentos de Luz y Esperanza. Pregúntale al Padre José. El Camino del Amor. 365 días para acercarse a Dios. Cuentos para entender el Evangelio. El día que Santa Claus lloró y otros cuentos de Navidad. Un momento para ti. Iconografía mariana. Milagros e historias fantásticas y muchos más. Adquiérelos en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Pregunta también por la versión digital enviando un mensaje de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu camino, un programa para encontrar la meta. La historia de Abraham, segunda parte. En la narración anterior recordamos que Dios eligió a Abraham para iniciar la formación del pueblo elegido, a través del cual nos enviaría a su Hijo Jesucristo. Abraham, obedeciendo al Señor, abandonó su tierra de Ur en Mesopotamia para ir a Canaán, la tierra que Dios le había indicado. En aquel tiempo, por la mortandad infantil, era común que el jefe de cada familia pudiera tener hijos no solo con la esposa, sino también con las esclavas de la esposa. Solo se consideraba la mayor bendición tener a un hijo primogénito varón con la propia esposa. Lamentablemente, Sarai, la esposa de Abraham, era estéril y él solo pudo contentarse con el hijo que le dio su esclava Agar. Sin embargo, Dios le daría al hijo esperado y a través de él continuaría la bendición y promesa que le había hecho a su servidor. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Trece años después, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy Dios, Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré una alianza contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes.
Entonces Abram se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole: Esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones, y ya no vas a llamarte Abram. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. Yo les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. Pero tú, cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados, y eso servirá como señal de nuestra alianza. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. Lo mismo el niño que nazca en casa del esclavo comprado por dinero a cualquier extranjero. Así mi alianza quedará señalada en la carne de ustedes como una alianza para toda la vida. Pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes por no haber respetado mi alianza. A partir de ese momento, Abram cambió su nombre, que significaba padre, por Abraham, que significa padre de muchos. Pero también Dios le pidió que cambiara el nombre de su esposa porque sería bendecida de una forma muy especial. Tu esposa Sarai ya no se va a llamar así. De ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Abram se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió mientras pensaba: ¿Acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Tu esposa Sara te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac. Con él confirmaré mi alianza, la cual mantendré para siempre con sus descendientes. A tu hijo Ismael también lo voy a bendecir. Haré que tengan muchos hijos y que aumente su descendencia. Será el padre de 12 jefes importantes, y haré de él una nación muy grande. Pero mi alianza la mantendré con Isaac, el hijo que Sara te va a dar dentro de 1 año, por estos días. Ese mismo día, Abram circuncidó a su hijo Ismael y circuncidó también a todos los siervos nacidos en su casa y a los que había comprado con su dinero. Todos los hombres que vivían en su casa y le servían fueron circuncidados tal como Dios se lo había ordenado. Abram tenía 99 años y su hijo Ismael 13 cuando se circuncidaron. Pocos días después, mientras Abram se encontraba sentado a la entrada de su tienda de campaña, en el bosque de encinas de Mamré, se le apareció el Señor. Era mediodía cuando Abram levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. En realidad, era Dios acompañado por 2 de sus ángeles. Al verlos, Abram se levantó rápidamente a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Abram sabía que aunque veía a 3 personas, podía ser Dios que lo visitaba para cumplir con la promesa de un hijo. Por eso, habló con él como si se dirigiera solo a un caminante. Mi señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Está bien.
Ve y haz lo que dices. Abraham entró en su tienda de campaña. Sara, rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Cuando terminaron de comer, los visitantes le preguntaron: ¿Dónde está tu esposa Sara? Allí, en la tienda de campaña. El año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara escuchaba toda la conversación sin que la vieran, a la entrada de la tienda. Ella y su esposo ya eran muy ancianos y ella había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso, no pudo aguantar la risa y pensó: ¿cómo voy a tener ese gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacer? El año próximo volveré a visitarte, y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó: Yo sé que te reíste. Después los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó para despedirse de ellos, y en ese momento el Señor le dijo: La gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama, y su pecado es tan grave, que veré si su maldad es tan grave como dicen. Enviaré a mis 2 ángeles. ¿Vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Quizás haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Perdona que sea yo tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. ¿Solo por faltar esos 5 vas a destruir toda la ciudad? Si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Perdona, Señor, pero si hubiera solo 40 inocentes... Por esos 40, no destruiré la ciudad. Te ruego, Señor, que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentres solamente 30. Hasta por esos 30, perdonaré a la ciudad. Mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? Por esos 20, no destruiré la ciudad. Por favor, mi Señor, no te enojes conmigo. Pero voy a hablar tan solo esta vez, y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente a 10? Hasta por esos 10, no destruiré la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí, y Abraham regresó a su tienda de campaña. Lamentablemente, los 2 ángeles no encontraron bondad en Sodoma, y Dios decidió que solo el sobrino de Abraham, Lot, su esposa y sus 2 hijos se salvaran. Al amanecer, destruiré la ciudad. Los ángeles hicieron que Lot y su familia salieran de Sodoma y le advirtieron que no miraran hacia atrás. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando la historia de Abraham, segunda parte.
¿Te gustaría conocer los lugares sagrados de Tierra Santa? Viaja con el Padre José de Jesús del 16 al 26 de junio y visita Jerusalén, la Gruta de Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, el Lago de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Río Jordán y muchos lugares más. No te pierdas esta oportunidad única. Llama ahora mismo para reservar tu lugar, ya que los espacios son limitados. Teléfonos 55 46 06 6476 y 55 46 06 6676. La peregrinación a Tierra Santa con el Padre José será el viaje de tu vida. Mes de nuestro 15º aniversario. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Bendito seas, Padre Todopoderoso, que nos das el pan de cada día. Bendito sea tu Hijo único, que no deja de alimentarnos con su palabra. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos ha reunido para esta comida. Bendice estos alimentos, las manos que las prepararon, y haz que con nuestra justicia nadie carezca de lo necesario. Amén. La historia de Abraham, segunda parte. Cuando los rayos del sol comenzaban a iluminar el mundo, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Al día siguiente, por la mañana, Abraham fue al lugar donde había estado hablando con el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y por todo el valle y vio que de toda la región donde vivía Lot subía humo como si fuera un horno. Poco tiempo después, de acuerdo a su promesa, Dios hizo que Sara quedara encinta y cuando Abraham tenía 100 años, le dio un hijo a quien le llamó Isaac y lo circuncidó a los 8 días de nacido. Dios me ha hecho reír, y todos los que sepan que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él ya está viejo. Isaac creció y el día que lo destetaron, Abraham hizo una gran fiesta. Pero Sara vio que el hijo de Agar se burlaba de Isaac y le dijo a Abraham: Que se vayan esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Pero Sara, esto me duele porque él también es hijo mío. Sin embargo, Dios le dijo: No te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia no vendrá por Ismael, sino por Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo.
Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Berseba hasta que... Estamos en medio del desierto y se ha agotado el agua. Dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de allí, pues no quería verlo morir. Pero cuando ella se alejó, el niño comenzó a llorar. Dios lo oyó y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar. ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Camina hacia allá y encontrarás un pozo de agua. Agar caminó hacia donde el ángel le indicó, llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, que creció y vivió en el desierto de Parán y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde, su madre lo casó con una mujer egipcia. Mientras tanto, Abraham hizo un pacto con Abimelech y durante mucho tiempo vivió en el país de los filisteos. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Abraham, Aquí estoy, Señor. toma a Isaac, tu hijo único, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el monte que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos: Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después... Padre, ¿Qué quieres, hijo? mira, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá. Él se encargará de que haya un cordero para el holocausto. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar, preparó la leña y de pronto tomó con fuerza a Isaac. Pero papá, ¿por qué me haces esto? Lo amarró fuertemente y lo puso en el altar sobre la leña. No hagas, no. Luego sacó de su funda el filoso cuchillo y levantó la mano para descargarla sobre el cuello de su hijo, que gritaba angustiado. No hagas, no. Y justo cuando se disponía a sacrificarlo, el ángel del Señor lo llamó. Abraham, Aquí estoy. no le hagas daño al muchacho. Ya sé que tienes temor de Dios, porque no te negaste a entregar a tu único hijo. En ese momento, Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho.
Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Abram llamó a aquel lugar "El Señor da lo necesario". Luego regresó al lugar donde se habían quedado sus siervos y juntos se fueron a Beer-Seba, donde Abram se quedó a vivir. Isaac creció y se convirtió en un hombre fuerte y apuesto, pero Abram y su esposa Sara se fueron haciendo cada vez más ancianos hasta que, en Hebrón, en la tierra de Canaán, Sara murió. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando la historia de Abraham, segunda parte. ¡Hijo mío! ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué fue lo que te llevó a cometer esta atrocidad? Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. Eso significa que si asisto a misa, pido por él y le ofrezco a Dios algún sacrificio, puedo ayudar a mi abuelito para... Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. Mire, padrecito, no se extrañe. En este pueblo todos cooperamos con cosas materiales para tener una iglesia bonita, pero... El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Ya volvemos para seguir escuchando la historia de Abraham, segunda parte. En Hebrón, en la tierra de Canaán, Sara murió. Abraham lloró por su muerte y le guardó luto. Salió de donde estaba el cadáver y les dijo a los hititas de aquel lugar: Aunque soy un extranjero ante ustedes, véndanme un sepulcro para enterrar a mi esposa. Usted es entre nosotros un escogido de Dios. Entierra a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. En ese caso, te pido, Efrón, que me vendas la cueva que está en la orilla de tus terrenos, y así seré dueño de un sepulcro en este lugar. Yo te regalo el terreno y la cueva que está en el terreno. Mis paisanos son testigos de que yo te lo obsequio. Entierra en él a tu esposa. Pero Abraham volvió a hacer una reverencia a los habitantes del lugar y le contestó a Efrón delante de todos: Por favor, escúchame. Le ruego que acepte el dinero por el terreno y después enterraré allí a mi esposa. Entonces, Efrón aceptó vender el terreno por 400 monedas de plata. Así, Abraham se convirtió en dueño de aquella propiedad y enterró ahí a su esposa. Abraham sabía que, aunque el Señor lo había bendecido en todo, sus días estaban contados.
Por eso, antes de terminar su existencia, pensó en buscar una esposa para su hijo Isaac, y como no quería que se uniera a una mujer de Canaán, sino con una mujer de su tierra de origen, en Mesopotamia, le pidió a uno de sus siervos que le trajera a alguna. Toma 10 de mis camellos y estos regalos. Son de lo mejor que tengo. Ve con ellos a Nahor y busca una buena mujer. El siervo obedeció y, al atardecer, cuando llegó a Nahor, se acercó a un pozo. Entonces oró diciendo: Señor y Dios de mi amo Abraham, haz que hoy me vaya bien y muéstrate bondadoso con mi amo. Voy a quedarme aquí junto al pozo mientras las muchachas de este lugar vienen a sacar agua. Permite que la joven que se compadezca de mí y de mis camellos sea la que tú eliges para tu siervo Isaac. Así podré estar seguro de que has sido bondadoso con mi amo. Todavía no había terminado de orar cuando se le acercó una mujer con su cántaro al hombro que mostró inmediatamente su corazón generoso al ofrecer agua al siervo de Abraham y a sus camellos. Cuando los animales terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba como 6 gramos y se lo puso a ella. También le dio 2 brazaletes de oro que pesaban más de 100 gramos mientras le decía: Dígame por favor quién es usted y si hay algún lugar en la casa de su padre donde mis hombres y yo podamos pasar la noche. Soy Rebeca, hija de Betuel y pariente de Abraham. En nuestra casa hay lugar para que ustedes pasen la noche y también suficiente paja y comida para los camellos. Entonces el siervo se arrodilló y adoró al Señor diciendo: Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, pues ha sido fiel y bondadoso con mi amo y me ha dirigido en el camino a la casa de sus parientes. Rebeca corrió a la casa de su madre para contarle lo que le había pasado. Su hermano Labán la escuchó también y corrió al pozo a buscar al hombre para pedirle que se hospedara en aquella casa. Allí, Labán descargó los camellos y les dio de comer, y luego trajo agua para que el siervo y sus compañeros se lavaran los pies. Yo no podré probar bocado antes de haber dicho lo que tengo que decir. Soy siervo de Abraham. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha hecho rico. Le ha dado ovejas, vacas, oro y plata, siervos, siervas, camellos y asnos. Además, Sara, su esposa, le dio un hijo cuando ya era muy anciana, y mi amo le ha dejado a su hijo todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar y me dijo: no dejes que mi hijo se case con una mujer de esta tierra de Canaán, donde yo vivo. Antes bien, ve a la familia de mi padre y busca entre las mujeres de mi clan una esposa para él. Y yo le dije: mi señor, ¿y si la mujer no quiere venir conmigo? Entonces él me contestó: yo he andado en el camino del Señor, y él enviará a su ángel contigo para que te vaya bien en tu viaje y tomes una esposa para mi hijo de entre las mujeres de mi familia, es decir, de la familia de mi padre. Todo esto viene del Señor. Aquí está Rebeca. Tómela y váyase, que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. El siervo de Abraham se arrodilló delante del Señor hasta tocar el suelo con la frente. Luego sacó varios objetos de oro y plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También a su hermano y a su madre les hizo regalos. Después, él y sus compañeros comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Al día siguiente, cuando se levantaron: déjenme regresar a la casa de mi amo. Que se quede Rebeca con nosotros todavía unos 10 días, y después podrá irse con usted. No me detengan más. Dios ha hecho que mi viaje haya salido bien, así que déjenme regresar a la casa de mi amo. ¿Quieres irte con este hombre? Sí. Entonces dejaron ir a Rebeca y con ella a la mujer que la había cuidado siempre. Pero antes bendijeron a Rebeca de esta manera: oh hermana nuestra, que seas madre de muchos millones, que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al siervo de Abraham hasta que llegaron a la región del Negev.
En ese momento, Isaac regresaba del campo porque había salido a dar un paseo al anochecer y se sorprendió al ver que se acercaban unos camellos. Por su parte, al verlo, Rebeca se bajó del camello y preguntó: ¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Es mi amo. Entonces, ella tomó su velo y se cubrió la cara. El siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego, Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara y se casó con ella. Isaac amó mucho a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Aunque Abraham llegaba a su final, tuvo otra esposa llamada Tura, con la que engendró 6 hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. Pero poco antes de morir, reunió a sus hijos y les dijo: Isaac es el hijo de la bendición. Por lo tanto, a todos les daré regalos, pero solo él será mi heredero y continuará con la bendición y promesa de Dios. Ustedes deberán separarse de él, yendo a la región del oriente. Abraham murió de muerte natural y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpelá, al oriente de Mambré, en el mismo terreno donde había enterrado a su esposa Sara y que él había comprado a los hititas. La historia de Abraham, segunda parte. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Oración de la Madre Teresa de Calcuta por la familia. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús e Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y que nos amemos más y más unos a otros cada día,
como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú, porque tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíenos y protéjanos. Amén.